¿De dónde venimos? ¿Cuál es la historia de nuestra familia? ¿Cómo se creó nuestro cuerpo? ¿Cuándo evolucionó la especie? ¿Cuáles son los orígenes del planeta y del universo? Estas preguntas que plantean los niños una y otra vez nunca han obtenido una respuesta de verdad convincente. Quizás por eso las seguimos formulando al punto que constituyen el núcleo de muchas investigaciones científicas, históricas, lingüísticas y literarias. Desde el Génesis hasta Chico Mostoc, cada cultura tiene un mito fundador, una leyenda que explica su nacimiento. En esta edición, la revista de la Universidad de México ha querido dar rienda suelta a estas interrogantes y aplicarlas con rigor científico, con agudeza filosófica, creatividad y sentido del humor a diferentes disciplinas. No te engañes, amigo lector. En nuestras páginas y programas tampoco encontrarás respuestas sobre el huevo y la gallina. Sabemos perfecto que cuanto más conseguimos averiguar acerca del origen, más grande e insaciable se vuelve nuestra curiosidad. Nuestra intención es que después de recorrer este tema con nosotros, hayas descubierto una mayor diversidad de huevos y conozcas, o con un poco de suerte comprendas, mejor a las gallinas. Muy buenas noches. En este mes que nos dedicamos a buscar los orígenes, nos vamos a ir hoy muy profundo a los orígenes de nuestros cuerpos, también quizás de nuestras ancestrías, encriptadas en nuestro código genético. Para ello voy a dar la bienvenida a Sandra Romero, investigadora del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Muy bienvenida. Muchas gracias. Y a Alejandro Ortiz, conocido mundialmente como Alecos, escritor y miembro de la Plataforma Cultural Comunitaria. Muchas gracias. Gracias por venir. Ustedes traen un proyecto titulado Mosaico Genético. ¿Nos pueden contar un poco qué se traen entre manos con esto? Pues mira, el proyecto del Mosaico Genético, una mirada desde las artes, así es como se llama, parte de una conversación que tenemos con Sandra Romero, Minerva Hernández, Silvia Piña y Víctor Acuña, a propósito de una investigación que realizaron ellos sobre un mapeo de algunas poblaciones en México, y el resultado de esa investigación, su comunicación había sido, pues hasta cierto punto, si no complicada, sí muy poco difundida, por decirlo así, ¿no? Esta investigación. Y la frustración de no encontrar esos canales para la divulgación de la ciencia, y a partir de esa conversación, como que surgió la idea de tratar de incorporar o invitar artistas, hombres y mujeres nacidos en México, para que en conjunto y a partir de que se les realizara un estudio de composición ancestral, un estudio genético, pudieran estos artistas ser los embajadores o los vehículos para hacer la divulgación de esas investigaciones científicas. De alguna manera ese fue como el espíritu que nos reunió, y entonces postulamos por un apoyo el primer apoyo que salió de esta nueva iniciativa que se llama ACT, de Artes, Ciencias y Tecnologías, de la Secretaría de Cultura y de la UNAM en conjunto, que en 2018 lanzó su primera convocatoria. Postulamos y pues como era un proyecto de divulgación, no era de producción ni de investigación, sino el espíritu era divulgación, pues creemos que tuvimos un poco más de oportunidad porque hasta donde entendemos participaron más de 500 proyectos y se otorgaron pues alrededor de 20, me parece, ¿no? Sí, ¿no? La ciencia está como en esta encrucijada de haberse separado quizás demasiado de la sociedad. Los avances son rapidísimos y no los podemos comprender tan fácilmente, no podemos seguirlos, ¿no? Imagino esta frustración juega en tu vida diaria. Por supuesto. Sí, de hecho, en el campo de la genómica eso ha pasado como de manera muy como muy importante, ¿no? Es muy reciente que se anuncia la secuencia del genoma humano, o sea, el proyecto del genoma humano, en donde se da a conocer por primera vez la secuencia completa del genoma humano. Esto es en 2003, se publica la secuencia completa. Y lo anuncia Bill Clinton, ¿no? Como en el año nuevo del 2003, justamente. Entonces, de 2003 a la fecha, pues lo que ha pasado realmente es una revolución científica y tecnológica.
Y nada más de pensar, por ejemplo, que ese proyecto costó miles de millones de dólares, hoy en día tenemos la capacidad de secuenciar un genoma completo en cientos de dólares, ¿no? O sea, hoy está al alcance de la población. Por supuesto. Y la población tiene que saber qué hacer con eso. Por supuesto. Pero ha pasado tan poco tiempo y ha habido una revolución tan rápida que por supuesto que se ha desvinculado esto que dices. Se ha desvinculado la sociedad del avance científico y tecnológico y entonces no ha habido mecanismos eficientes realmente para informar a la población de todos estos avances, de cuáles son sus alcances, sus limitaciones, sus implicaciones personales, sociales, y entonces por eso surge este proyecto, ¿no? En divulgación, por supuesto. ¿Y ustedes ya se hicieron su perfil genético? Yo ya. ¿Tú ya? ¿Tú? Yo no. Está en proceso. Entonces las preguntas van a ser diferentes. Por ejemplo, ¿a ti qué fue lo que más te sorprendió? Bueno, yo lo hago como de manera cotidiana en mis investigaciones, ¿no? Así como un check-up. No, este análisis de composición ancestral lo hago porque la población mexicana es una población muy particular, ¿no? La población mexicana y la población, digamos, de todo el continente americano es una población que es el resultado, digo, de una mezcla muy compleja, ¿no? Una mezcla que se dio entre población indígena y población europea en el momento de la conquista. Y eso genéticamente sí tiene un efecto y nosotros en el instituto pues estamos buscando factores genéticos que tienen que ver con salud y para poder hacer esa búsqueda de manera eficiente pues tenemos que conocer muy bien la estructura genética de la población. Entonces yo estos estudios y análisis los hago de manera cotidiana. De acuerdo. Entonces, ¿y en el propio te sorprendió algo o te daría miedo encontrar algo? Pues yo tengo cierta debilidad o me gusta mucho, por ejemplo, pues la cultura india, por ejemplo, de la India, ¿no? Entonces, pues fue una sorpresa encontrar que tengo cierta proporción de esa parte del continente. Sí, wow. ¿no? Entonces, pues para mí fue una sorpresa, pero más o menos lo que veía en mi estudio, pues era lo que yo ya me esperaba encontrar, ¿no? De acuerdo. ¿Y tú, Aleco, hay algo que te da miedo encontrar o que te dará miedo no encontrar en tu genoma? No. Mira, justo ayer estaba leyendo una noticia que habla de 2 astronautas, uno de ellos en activo, que acaba de regresar de la Estación Espacial donde estuvo más de un año y son gemelos. Y los gemelos tienen el código genético idéntico. De hecho, tienes un gemelo. Y descubren los científicos y los que hacen todos los estudios, que parte de su código se modificó. Entonces están haciendo nuevas investigaciones y concluyen que al menos el 7% de su código ya es distinto al que tenía cuando se fue. Lo cual habla de lo que puede pasar con la colonización y este viaje que se va a hacer en 2030 a Marte y todas estas situaciones, ¿no? No, más bien me intriga muchísimo, porque cuando nosotros pensamos en ancestría, creo que siempre estamos pensando en los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. O sea, de dónde venimos en el corto plazo. Esto lo que te abre las posibilidades en el largo plazo, de dónde venimos desde el principio, ¿no? La otra cadena, pues, es una investigación prácticamente historiográfica, literaria o personal. Es lo que iba a preguntar. ¿No? O sea, ok, nos ayuda a conocer ancestría, pero ¿qué diferencias hay con una investigación de árbol genealógico, por ejemplo? O sea, ¿nos sirve más, menos o es muy diferente? Es en el tiempo. Estamos hablando de la cuenta muy corta y la cuenta larga de nuestra historia, no de la historia con mayúsculas, ¿no? ¿Y puede ser también la precisión, quizás? O sea, ¿hay más precisión en un análisis de ancestría genética que en un árbol genealógico en el que tienes con padres putativos? O sea, no siempre conoces bien la historia familiar. Claro, el árbol genealógico lo construyes, digamos, de la historia hablada, ¿no? Esto lo construyes a partir de la información genética, ¿no? Bueno, entonces quizás también, aquí viene el escritor, vamos a necesitar temas, ¿no? Narrar, porque ¿qué vamos a hacer con toda esta información en crudo? O sea, perdemos la parte narrativa del árbol genealógico. Por supuesto. Quizá lo más interesante del proyecto es que como hay tantas personas involucradas, tantos artistas y hombres y mujeres en tantas disciplinas, que lo más interesante es todas las preguntas que van surgiendo. Nosotros imaginamos una pregunta inicial. ¿Qué es ser mexicano o mexicana en este momento en México? Frente al racismo, frente a la discriminación, la migración, todo esto que está en lo que estamos viviendo.
Pero cuando involucras a todos estos artistas, que además tienen sus formas particulares de expresión y sus disciplinas, empiezan a surgir nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos que tienen que ver con esto. ¿Voy a saber quién era mi bisabuelo? Pues no, para saber quién era tu bisabuelo tienes que ir a buscar a los archivos. Eso no te lo va a decir tu código genético. El código te va a decir quiénes son los abuelos de tus abuelos, de tus abuelos, de tus abuelos. Pero no te va a decir quiénes son en realidad, porque no vas a conocer el nombre, no vas a conocer... ¿Qué es lo que...? A ver, concretamente, como para que entendamos, ¿qué es lo que te muestra? Te muestra un porcentaje de qué... Un porcentaje de diferentes orígenes. ¿Qué es como caucásico, africano? ¿Qué es lo que te dice? Es que sí es importante, y de hecho ese es uno de los propósitos del estudio, ¿no? Un poco la idea es ir acompañando a los artistas a lo largo de todo un estudio genómico en donde puedan conocer cómo funcionan estos estudios, también cómo se hace el procesamiento estadístico, porque al final sí hay un procesamiento estadístico, y estos resultados dependen de muchas cosas. Claro, ¿no? pero lo que me refiero es qué es lo que tú lees. Por y ejemplo, entonces, cuando te dan el resultado, tú lees 13% mexicano o indígena, 13% hindú, o sea, lo que quiero saber es nada más como qué tipo de... Claro, te van a decir, tu genoma más o menos tiene esta proporción, 50% de un componente que nosotros llamamos europeo, que probablemente venga del norte de Europa, o del centro de Europa, o del sur de Europa, o de la península ibérica, o africano, y podría ser de esta región de África, o de México, y ya como tenemos, digamos, estudiadas a las poblaciones de México, ya podemos identificar si el componente que identificamos, el componente indígena, digamos, es del norte, del centro, o del sur, o de la península también. Y esa es la aportación, el plus de este proyecto. Incorpora una base de datos de poblaciones mexicanas a partir de esa investigación que desarrollaron Sandra y Víctor y todo el equipo en México con estas 6 poblaciones. Esto de las poblaciones mexicanas o de estas genoma más típicamente mexicano, a mí me llama poderosamente la atención, quizás me preocupa un poco, quizás ustedes me pueden justamente ayudar a comprenderlo y aceptarlo de mejor manera. Hay un genoma más típicamente mexicano. Pienso, por ejemplo, en algo que vimos todos hace unos 3, 4 semanas, una campaña de publicidad de Aeroméxico, donde llegaban con algunos estadounidenses a decirles qué porcentaje de mexicano tenían. ¿Existe algo así como genómicamente, hay una identidad mexicana que se puede, una etiqueta genómica, genética mexicana? No. Digo, podría ser muy peligroso. O sea, podríamos saber qué tanto tenemos de perro, pero de mexicano, pues es de humano, ¿no? Pues sí, es un o sea, ¿quién va a decir quién es más analogía, mexicano que quién? ¿no? Claro. Lo que habría que pensar es que, bueno, todos tenemos, para empezar, o sea, somos muy parecidos entre individuos, ¿no? O sea, compartimos el 99.9% de la secuencia del genoma humano. 99.9. 9%. O sea, realmente lo que nos diferencia es un 0.1%, y esas diferencias están ubicadas a lo largo de todo el genoma en diferentes posiciones, y las diferencias entre tú y yo son muy graduales, y las diferencias entre un africano y yo, una persona que nació en África y una persona que nació en México, son diferencias graduales que, claro, nos permiten diferenciarnos, pero eso no nos permiten decir este individuo y ponerle una etiqueta. Creo que el error que cometemos es en ponerle etiqueta. De acuerdo. Vamos a tenernos que ir a una pausa, pero creo que estamos tocando una de las cuestiones quizás éticas o políticas más importantes. Entonces, vamos a dejar pensando sobre las implicaciones que puede tener esto. Al auditorio, por favor, no se vayan, regresamos ahorita mismo. Estamos de regreso, nos quedamos en un punto álgido en el que estábamos analizando si hay una etiqueta genómica o genética mexicana o si es una etiqueta más bien cultural. Y habíamos mencionado esta campaña de Aeroméxico, ¿no? Que trataba de explicar a los estadounidenses que tenían un porcentaje, les hacían un estudio genómico, tienes un porcentaje de mexicano, 18%, ¿no lo sabías? Pues ya lo sabes y te vamos a dar un descuento en función de eso. A mí en lo personal me pareció en un inicio como divertido,
justamente en la onda de la divulgación, y por otro momento me pareció espeluznantemente peligroso, porque si unos van a ser más mexicanos que otros, o sea, ser mexicano es derechos sobre, ¿no? Derechos y responsabilidades, es pertenecer o no pertenecer a un grupo. ¿No hay un gran peligro en determinar algo más típicamente mexicano a través del genoma? Sí, claro, pues es que no podemos usar, digamos, la herencia biológica como frontera política, ¿no? Okay. Ahí es, creo que, donde estamos cometiendo el error. O sea, no, esas fronteras políticas que se han creado no representan en ningún momento la biología y los rasgos físicos de una persona, ¿no? Entonces, claro, si uno en un análisis mete como población de referencia, porque es importante mencionar que para hacer este análisis uno tiene que meter una referencia, ¿no? Con la que comparar. Entonces, si tú metes un grupo de mexicanos y le dices, este individuo, ¿cuánto de parecido a este grupo? Entonces, probablemente sí te dé una proporción de 18% con respecto a este grupo que tú estás etiquetando como mexicano. Pero como decías tú, pues si yo meto un grupo de perros o un grupo de futbolistas, pues también puedo sacar mi proporción de futbolista de perro, ¿no? Entonces, sí es importante que la gente sepa que, pues claro, estos análisis dependen de muchos factores y pueden cambiar dependiendo de la población de referencia que se utilice, ¿no? Es que estamos tocando con esto del análisis genético y de que ya esté al alcance de la población y que sea tan barato hacerlo, a problemas éticos muy fuertes, porque no se debe usar la etiqueta justamente para definir fronteras, pero pues sí, se usa, o sea, muchos como pertenencia a una etnia, y no solo al territorio, sino también a tu pasado, tus posibilidades, ¿no? Tus características físicas. O sea, pienso muchísimo en las limpiezas raciales que han habido, todos los intentos de eugenesis que hubo en el pasado. Ahorita tenemos armas más poderosas para y realizarlas. el anuncio es exactamente ahí donde está siendo, por decirlo menos, engañoso. Porque ya lo platicamos nosotros, si hubiera sido al revés, es decir, como tienes 18% de mexicano, entonces ahora tu seguro social en Estados Unidos va a ser 18% más caro. Y entonces lo volteas y se convierte en un arma de discriminación. Claro. Ahí el asunto es que no hay regulación, no hay código de ética, no hay quien esté entrando a verificar con, en este caso, una compañía que tal vez lo hace de buena fe, con un creativo, un equipo creativo muy simpáticos, que no están pensando en las implicaciones de lo que están lanzando al universo o como una botella. Creo que acabas de dar en el clavo en algo. En realidad el instrumento es neutro, importa lo que hacemos nosotros con él, ¿no? Con la información. Cómo usamos la información. Regresando un poquito a lo del mosaico genético. ¿Por qué mosaico? Porque hay un caso de mosaico, ¿no?, genético de por sí en los estudios genéticos. No, porque realmente lo que pasa a nivel biológico cuando uno genera descendencia es que por un fenómeno que se conoce como recombinación, los cromosomas, mi pareja de cromosomas, uno que recibí de mi madre y otro de mi padre, recombinan e intercambian material genético, y entonces mis hijos van a tener como un mosaico de mis cromosomas y sus hijos van a tener un mosaico de sus cromosomas. Entonces, realmente lo que se va construyendo es un mosaico que a mí me gusta ponerle colores, ¿no? Y entonces, si tengo una población de referencia de origen europeo y a esa la dibujo con rojo, y la población de referencia de la población, digamos, originaria o nativa del territorio mexicano, la pongo en amarillo, entonces se va generando como fragmentos de pedazos azules y amarillos. Todos tenemos azul y amarillo, unos más azul, unos más amarillo, otros son puro amarillo, otros son puro azul, y todos son... Y además está la autoadscripción. Me encanta la autoadscripción. Me encanta lo que dices de le pongo amarillo y le pongo rojo. O sea, necesitas la representación visual, casi artística, o sea, de alguna manera sacar color para ver, para incluso desde dentro de la ciencia. Claro. Yo pensé que lo hacían más por juntar arte, justamente, ¿no?, y el genoma. No, pues la verdad es que por ejemplo, en pláticas como informales con los diferentes artistas han salido una cantidad de ideas y de cuestionamientos o sea, para cada persona implica algo distinto.
¿no? Lo que le preguntabas a Lecos, ¿y a ti te da miedo algo? Por supuesto, a algunos les da miedo, a otros les da expectativa, a otros... Y eso es justamente lo que quisiéramos escuchar, ¿no? Que no sean los científicos tratándoles de informar a la sociedad, porque somos muy técnicos y muy rígidos muchas veces. Entonces los artistas es una forma creativa de hacer una reflexión colectiva sobre todo lo que implica todo esto, ¿no? Y son 85 cabezas. Ustedes hablan un pensando. poco de diálogo y ahí quisiera también cuestionar qué tanto es un diálogo o qué tanto no estamos más bien instrumentalizando al arte para que divulgue la ciencia o transmita y sacándola de la mierda. El objetivo sí era ese y está expresado claro, desde el inicio. eso no es... Por eso las fases del proyecto era primero tomar las muestras, después hacer este análisis y generar los reportes con esas muestras, entregárselos a los artistas y después los artistas van a producir una obra o una pieza en retribución a ese análisis y esta pieza se va a mostrar en una exhibición. Este año pensamos que sería virtual porque los recursos no alcanzan para montar una exposición con 86 artistas. Pero bueno, sería virtual y en ese marco de esa exhibición virtual se haría un diálogo público para plantear todos estos temas y estas problemáticas, racismo, identidad, memoria. ¿Dentro del arte ha habido ya algo así? O sea, ¿ha habido un cuestionamiento sobre... O sea, ¿han visto otro proyecto de este estilo? ¿Así organizado? No. No, ok. ¿Y por qué ancestría? Porque, a ver, muchos se hacen, en mi familia, por ejemplo, nos hemos hecho algunos test genómicos para saber si tenemos propensión a ciertas enfermedades, que creo que es lo que más, sobre todo cuando hablas de salud, es por quizás supuesto. Donde la gente más tiene interés de conocer. Podría haber, luego me imaginé, a ver, vámonos a ponernos creativos, ¿por qué no más bien vemos las partes genéticas que tenemos no expresadas, ¿no? Nuestros alelos débiles, por ejemplo, si tengo también un poco de azul, ojo azul, pero no está expresado, ¿no? ¿Por qué ancestría? Bueno, la intención sí es cubrir todo ese panorama de distintas aplicaciones que tienen los estudios genómicos, pero la ancestría, lo que pasa es que ahorita recientemente, bueno, no recientemente, ya en la última década, han surgido, no en México, principalmente en Estados Unidos y en Europa, muchas compañías que ofrecen este servicio de ancestría. Y en las redes es muy común ver implicaciones, gente que muestra su reacción ante sus propios resultados, ¿no? Entonces, gente que de pronto descubre que tenía algo que no esperaba o que no tenía nada de lo que esperaban o que sus padres biológicos no son sus padres biológicos, que, o sea, o que se están usando para fines de genética forense, para identificar individuos. O sea, entonces necesitas un consenso. O sea, no estás obligado a saber, ¿o sí? Existe el derecho a no saber también. Existe el derecho a no saber, por supuesto. Pero ahí, por ejemplo, también hay una parte de implicaciones, que es a lo que nosotros le llamamos implicaciones familiares, ¿no? O sea, tú te hiciste una prueba genética porque tú tenías una curiosidad personal, pero esa prueba genética le afecta no solo a ti, sino afecta a tus parientes inmediatos, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos. Y quizá ellos no querían saber. Entonces, hay como ciertos aspectos de estos estudios que la gente tal vez no está pensando. Tú vas a una de estas compañías y donas tu muestra y donas tu información. Y esa información empieza a ser utilizada para muchos diferentes fines que probablemente tú no los visualizaste desde el principio, pero que es importante que los visualices, porque pues, resulta que quizá eres el hermano de un asesino, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, Sí, yo creo que este es el principio de algo que debe crecer para involucrar abogados, filósofos, gente que pueda generar más fácil códigos que una sociedad de ética, desinformada. Legislación, un tema jurídico, jurisprudencia. Hay tanto por delante y como dice Sandra, el riesgo es que las compañías que hacen estos estudios ya están aquí y ya los están haciendo y ya empieza el boom. Y si ves en el espectacular la dieta para ser más guapa o para ser más guapo, para bajar de peso en función de tu código, pues vas a ir corriendo a hacerte ese estudio. Sin saber las implicaciones sociales, médicas, y adelante, seguros. ¿no? Y las limitaciones de los estudios. Porque hay
hay pruebas genéticas que son muy útiles y en la medida que el conocimiento vaya avanzando, esas pruebas genéticas se van a ir consolidando más. Pero hay otras que en este momento lo único que sabemos es que es una complejidad la biología que no nos esperábamos realmente, ¿no? O sea, el proyecto del genoma humano, una de las aportaciones que tuvo es que no son 100,000 genes, son 20,000 en el genoma humano. Quiere decir que esos 20,000 son muy eficientes intercambiando, poniéndose diferentes caras para actuar en diferentes situaciones y células. Entonces, o sea, lo que reconocimos con el proyecto es la complejidad de la biología. Oye, pues se nos ha terminado el programa, podremos seguir por muchísimo tiempo. ¿Tiene una recomendación muy rápida para alguien del auditorio que quiera ya ahorita hacerse su prueba genética, ya ahorita conocer algo? Pues que se informen, ¿no? Que se informen. Yo no digo que las compañías estén engañando a la gente, simplemente lo que creo es que la gente debería de informarse mejor y tomar mejores decisiones, y si ellos quieren hacerse una prueba está perfecto, pero informados sobre las implicaciones y las... Okay. Entonces, ya saben, está en ustedes el saber o no saber, el dar o no dar su información. Sigan este proyecto Mosaico Genético, ahí tienen las redes para ver en qué acaba, qué sigue, qué sucede con todos estos artistas. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana.